Bienvenidos una vez más a su rincón literario favorito en Spotify, la última página con mi nombre es Auri. ¿Cómo están todos, chicos? Espero que hayan pasado una bonita semana. De hecho, esta semana ha sido bastante ocupada, como siempre, debo decir, como siempre. Y esta estadía acá en el Distrito Nacional, la capital, ha sido más que, una revelación. Todo esto es un experimento social, debo decir. Pero hoy, chicos, sin más preámbulos, me gustaría hablar de otro chiquito pero picoso, pero es realmente bueno a mi parecer. Y es la secuela, más que nada, de una biología o de una serie de libros de Mark Twain. Tenemos acá a Las aventuras de Huckleberry Finn, que es el segundo libro, siendo Las aventuras de Tom Sawyer el primer libro. De hecho, la primera vez que tuve contacto con esta historia fue en una película de Los Padrinos Mágicos. Episodios creo de Los Padrinos Mágicos, en los que hablan de Tom Sawyer. Obviamente desde ese momento yo conozco el personaje de Tom Sawyer, pero no había leído el libro. Y sí me gustó mucho el libro de Tom Sawyer, a pesar de que tiene una naturaleza muy diferente a este libro de las aventuras de Huckleberry Finn. Creo que hay una diferencia muy grande en cuanto a la trascendencia, porque las aventuras de Huckleberry Finn fueron, vamos a decir, publicadas entre el 1884 y 1885. Y obviamente ya para ese tiempo, las aventuras de Tom Sawyer era un éxito. Ese libro fue publicado en 1876. O sea, un tiempo ya considerable antes de las aventuras de Huckleberry Finn. Pero creo que el impacto que ha tenido es muy diferente, más que nada por la temática. Cuando yo leo a las aventuras de Tom Sawyer, obviamente tengo como este aire nostálgico de la infancia, este aire, vamos a decir, juguetón, en el que yo me siento identificado con todo lo que Tom Sawyer está tratando de hacer, porque es un niño y me siento como cuando era niño. Las ideas que se le ocurren a él se me hubieran podido ocurrir a mí, y creo que se le hubieran podido ocurrir a cualquier chico, más que nada chico, porque como el personaje es varón, él hace muchas cosas que en la cultura obviamente se le daban más al varón. Entonces por eso como que para mí lo siento muy nostálgico el libro, y también muy divertido. Yo me reí muchísimo con el libro, pero era más que nada eso, no era como tan profundo. Ahora bien, ya en Huckleberry Finn tenemos un lado un poquito más profundo, un poquito más, está divertido, e incluso el personaje de Tom Sawyer aparece más al final del libro. Pero acá, al contrario de las aventuras de Tom Sawyer, como que Tom tiene una personalidad que yo la encuentro molesta, y que incluso podría decir que es incluso innecesaria para que el libro funcione bien en The Huckleberry Finn. ¿Y de qué trata Huckleberry Finn? Bueno, pues más que nada de Huck, que es el amigo de Tom Sawyer, que es un marginado social. Él es blanco, pero es un marginado social porque no se le ha dado la educación necesaria. No está, vamos a decir, amaestrado, no tiene nada en su cabeza, es un tonto, como dicen, siendo obviamente Tom Sawyer el más inteligente del grupo de niños de ese tiempo o de los libros. Pero acá hay temáticas muy importantes que están relacionadas al racismo de la época, también a la infancia del autor Mark Twain, y la importancia del río Mississippi. ¿Qué es este símbolo del río Mississippi? Acá me gustaría referirme, cuando hablo de Huckleberry Finn, a tres importantes temáticas. La primera es lo de ser civilizado. No sé si ustedes han leído el libro, y espero que lo lean porque en realidad es bastante bueno. Y si ustedes saben inglés, espero que también lo lean en el idioma original, porque fue escrito en un inglés vernáculo estadounidense. Quiere decir como un inglés vulgar, me disculpan la palabra, de Mississippi, de una parte más sureña, vamos a decir, de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa acá? No solamente tenemos el vocabulario de Finn, que no es muy instruido, sino que también tenemos el vocabulario de los esclavos, que empezaban obviamente hablaban de una forma muy diferente a como hablaban los blancos, porque no tenían instrucción. Entonces había unos creoles y unos pidgins que estaban ahí, vamos a decir, metidos en su vocabulario. Entonces ellos no hablaban de la misma manera, no percibían tampoco, por eso mismo, porque no hablaban de la misma manera, no percibían el mundo de la misma manera. Y obviamente eso lo vamos a ver más claro cuando Jim está hablando. Si ustedes hablan inglés y leen el libro en inglés, se van a dar
dar cuenta de que no van a entender casi nada de lo que dice Jim en el libro, porque es que está escrito en ese dialecto que creo que si ustedes lo leen, bueno, muchas personas conseguirán tal vez una versión más, vamos a decir, estándar, más moderna, con una traducción muy, vamos a decir, adecuada para poder leerlo bien. Pero la que yo conseguí no estaba tan adecuada y creo que de no haber sabido inglés más o menos bien o más o menos, vamos a decir, aceptable, no hubiera podido entender bien nada de lo que dicen. Ninguno de los dos, porque en realidad ninguno habla de una manera tan, vamos a decir, construida, organizada y moderada o simplemente correcta. La cuestión es que la primera temática que Huckleberry Finn, las aventuras de Huckleberry Finn nos tratan de demostrar o nos trata de mostrar es lo de ser civilizado. ¿Y qué es lo que significa ser civilizado? Acá el libro muestra o nos pone en evidencia una situación en la que la sociedad en sí, o la educación más que nada, la educación te está tratando de encasillarte, está tratando de ponerte unos conceptos de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, que realmente no corresponde a la realidad. Y es lo que vemos con el conflicto principal de la obra. ¿Cuál es el conflicto principal? Que Huck o Finn, como ustedes le quieran llamar, tiene un concepto ya que ha sido más o menos dado por la sociedad, que ha sido más o menos dado por los demás, sobre lo que son los negros, sobre lo que es la raza negra y cómo deberían tratarse. Y él tiene ya una experiencia personal con el otro personaje principal, Jim, que le da obviamente esta connotación diferente. Él tiene una experiencia muy diferente, entonces tiene dos cosas, lo que le dicen y lo que él está viviendo con Jim. Entonces él no logra decidirse bien entre cuál de las dos es la más correcta. Entonces acá tenemos esa idea de ser educado, de ser civilizado, que es precisamente lo que quería hacer la viuda Douglas y también las personas de su alrededor. Querían que él fuera a la escuela para que fuera educado. Pero ¿qué es lo que significa ser educado? Tener conceptos que vayan de acorde a lo que todo el mundo cree. Conceptos como, por ejemplo, que las personas negras eran otro tipo de raza, que eran también inferiores. Conceptos como que deberían ser cristianos. Y hay mucha religión metida ahí. Obviamente la religión siempre se utiliza como un instrumento de control. Y este obviamente es un ejemplo y es una ejemplificación de cómo se puede hacer. ¿Qué pasa? Huck nunca ha sido muy dado a las letras, nunca ha sido muy dado a la educación, nunca ha sido muy dado a la escuela y al pensar mucho. Entonces, dentro de la cultura blanca ya él es un marginado porque no quiere formar parte de la instrucción, no quiere instruirse. Entonces, para evadir eso o bien para escapar a esa situación de alguien que quiere como enseñarle cosas, que alguien que quiere como forzarlo a hacer cosas que él no quiere hacer, él trata de escaparse y obviamente se va en el río Mississippi. Y es donde empieza esta novela que, como de nuevo, la considero bastante buena, de lo que es ser civilizado. No tener incluso voluntad, porque es como someterse a los parámetros que ya te están dados y que te están inculcando, sin lugar como a la reflexión, sin lugar como para la crítica. Entonces pasamos lo que es al segundo punto, que es la ignorancia. Y es una de las partes importantes de acá, creo yo, porque esa ignorancia que tiene Huck sobre muchas cosas es lo que le da también la libertad. ¿La libertad de qué? De poder formar su propia idea, de poder formarse su propio juicio a partir de una experiencia personal, que es precisamente lo que tiene con Jim. Él, después de esa experiencia que tiene con Jim, obviamente se forma su juicio de lo que son las personas negras. Él ya no escucha o no le presta atención a lo que la persona pueden decir de lo que es un negro o de lo que es un esclavo. Ya él tiene una experiencia. Entonces esa experiencia lo hace más crítico. Entonces, pero obviamente él puede tener esa experiencia porque primeramente, en primera instancia, no formaba parte de ese grupo, no estaba, vamos a decir, moldeado. Era un ignorante según la sociedad, pero realmente era un crítico y una persona libre. ¿Libre de qué? De esos prejuicios que te estaban tratando, de que la sociedad te está tratando de inculcar y en los cuales la sociedad trata de encasillarte. Entonces, creo que el segundo punto, más que nada, de la obra es esa ignorancia que también se ve reflejada no solamente en Huck, sino que también se ve reflejada en Jim, que creo también está muy relacionado con un capítulo de
La ética de la ambigüedad, que estoy leyendo de hecho de Simone de Beauvoir, en la que Jim, por ejemplo, acepta su condición. Él está en un mundo ya dado. Es el mundo de lo serio, vamos a decir. Un mundo en el que él no tiene ningún tipo de participación y no puede cambiar, porque ya él vino al mundo y donde habían esclavos, donde las personas lo consideraban a él como menor, donde él ya se consideraba así. Él no creía que tenía ningún tipo de fuerza de cambio y simplemente acepta y se somete a esa creencia. Y creo que es más que nada eso lo que lo lleva a tener esa ignorancia, ese misticismo, a pensar que su posición en el mundo y en el universo ha sido dado y ya está establecido por los dioses y que él no tiene ninguna voz ni voto en eso, sino más que nada resignarse a esa suerte. Y ese segundo punto que creo que, bueno, una de las temáticas que la obra obviamente aborda, siendo ya la libertad el tercer punto y más importante. La libertad creo que está representada acá en el libro de Huckleberry Finn, y creo que en una ocasión, y voy a volver a compartir, está representada por el río Mississippi. Lo compartí en las historias una vez. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en el río Mississippi siempre esa forma de convivir entre ellos, esa libertad, porque están fuera de ¿qué? Están fuera de la sociedad. Cada vez que ellos arribaban a un sitio, las personas o querían matarse entre sí, o querían engañarse, o querían civilizarlos, o bien querían hacer algo que fuera en contra de su voluntad. No, que ellos no podían ser ellos mismos cuando estaban en tierra, cuando estaban en la sociedad, porque la sociedad, el mundo de los adultos, siempre va a tratar de perseguirlos, siempre va a tratar de ponerle reglas, de ponerle conceptos que deben seguir y que a los cuales no pueden siquiera oponerse. Entonces ellos encuentran esa libertad. Encuentran esa libertad en el río Mississippi porque ahí no hay nadie que les esté diciendo cómo deben ser. Ellos pueden ser ellos mismos, y es precisamente en ese lugar en el que Huck se forma su propia opinión sobre Jim. Él, en esa experiencia que tiene, se da cuenta de que todo lo que le habían dicho no es cierto, y que incluso él duda mucho de sí mismo. Él piensa que él está mal y que el mundo está bien. Él está totalmente convencido de que debe haber algo mal en él, que él considera a Jim una persona tan buena y tan tierna, que si los negros están como condenados al infierno, él estaba incluso dispuesto a ir al infierno, a condenarse también por eso que había hecho o por compartir con él. Él tuvo incluso pensamientos de entregar a Jim a las autoridades para que fuera devuelto a su dueña, pero al final se arrepintió. Él incluso mandó a todo el mundo al diablo y aceptó su condición, aceptó ser un delincuente, aceptó ser una persona marginada, para no obviamente traicionar a Jim, porque su experiencia ha sido totalmente diferente, y creo que es una crítica a esa parte de poder salir de la sociedad, salir del contexto social, salir vamos a decir, de esos prejuicios sociales, y obviamente es lo que hacen en el río Mississippi. Ellos están totalmente fuera de la sociedad y forjarse su propia opinión. Acá yo creo que obviamente hay una relación muy, muy fuerte en lo que es la ignorancia y la libertad, pero casi siempre tenemos al conocimiento como ese elemento que es liberador. Pero cuando el conocimiento está controlado, sea por la religión, sea por un sistema educativo deficiente, o obviamente manipulado para que tú tengas X o Y ideas siempre, vamos a decir el capitalismo, el mismo capitalismo, la misma literatura también últimamente. Es una literatura que te está llevando a que compres siempre, a que hagas o tengas X o Y cosa. Entonces, esa educación que está manipulada, entonces en ese caso, ese conocimiento en realidad no es liberador, sino que también te aprisiona. Te aprisiona en prejuicios, te aprisiona en conceptos que son erróneos y que obviamente con la ignorancia, al no aprender esos conceptos, encontramos, vamos a decir, una cierta libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de poder formarte tu propia opinión, de poder formarte tu propio concepto, de
tu propio juicio a partir de tu experiencia. Y es exactamente lo que encuentra Hawke. Entonces creo que ese elemento de la ignorancia también puede considerarse como un elemento liberador, obviamente en este contexto. Pero no lo digo siempre, porque como les había mencionado, siempre el conocimiento es el elemento liberador que te da las herramientas para que tú puedas obviamente pensar por ti mismo. Y que no es como que vamos a ser personas que no estudian. Al contrario, nos invita a ser críticos, a dudar de todo lo que vemos, no solo en los libros, de todo lo que las personas nos dicen también. Así que creo que es una interesante opción, pueden leerla, incluso ahora para Navidad es un excelente libro profundo, pueden leerse la serie, o sea, pueden leerse las aventuras de Tom Sawyer y pueden incluso también por ahí mismo de las aventuras de Huckleberry Finn para que puedan constatar, puedan ver esa diferencia, aunque las aventuras de Tom Sawyer es un poco más divertida, creo que para esta fecha jovial, creo que para esta fecha más alegre que las aventuras de Huckleberry Finn. De todas maneras, se los recomiendo, chicos, ha sido una excelente lectura que hace mucho que leí y no les había hablado y que obviamente les recomiendo. Así que eso ha sido todo por este episodio, chicos, espero que les haya gustado. Chao, chao.